Entonces, es bueno tener en cuenta lo que significa lo que es la órbita. ¿Ya? La órbita es una estructura vacía que está formada por 4 paredes que va a contener al globo ocular y a sus anexos. Globo ocular, músculos extraoculares, grasa retroorbitaria y todos los nervios y vasos sanguíneos que van a entrar a lo que es pues el ojo. El globo ocular ocupa el 50% de los músculos, el 20%, y también está la glándula lagrimal, el paquete vasoconstrictor, el tejido adiposo que ocupa un 25%. Entonces, la órbita es muy importante porque ahí se va a generar una serie de lo que es patologías. Entonces, el globo ocular que está contenida en esta órbita va a tener diferente tipo de movimientos. Y estos movimientos se van a dar a lo que son los músculos extraoculares, que son en número de 6. 4 músculos rectos y 2 músculos oblicuos. ¿Ya? Entonces, ellos van a tener, el ojo va a tener diferente tipo de movimiento, de tal forma que además los músculos van a servir como un ente de contención para que el globo ocular no prolapse hacia la parte anterior. Ahora, este prolapso también se ve sostenido por lo que tenemos acá, un tejido aponeurótico. Esto va a hacer de que el ojo esté en su sitio, moviéndose con lo que es los músculos extraoculares. Entonces, este septum orbitario es muy importante porque también nos va a dar las pautas cuando estemos frente a procesos infecciosos y de acuerdo a si este proceso infeccioso está delante del septum o detrás del septum, haremos el diagnóstico de celulitis orbitaria o celulitis preseptal. Ahora bien, de todo lo que es la órbita, la parte más dinámica lo constituye lo que es el vértice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el vértice va a existir una comunicación bastante dinámica entre lo que es el globo ocular con el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos los 4 músculos rectos por los cuales van a salir ¿qué cosa? Lo que es el nervio óptico, la arteria central de la retina, lo que son los músculos ocular común en sus partes superior e inferior, y por fuera de ella también va a estar ¿qué cosa? Lo que es la vena oftálmica superior y los nervios lagrimal, frontal y troclear. Entonces, esta base es bastante dinámica y cuando hay alguna patología, pues en ese vértice es donde va a aflorar gran parte de la simnología. ¿Ya? Bien. Cuando nosotros hablamos de lo que es la irrigación del nervio óptico, tenemos pues de que el retorno venoso va a estar dada por la vena oftálmica inferior, la vena oftálmica superior, que van a drenar, digamos, todo lo que es la superficie periocular. Potencialmente, todo aquello que pase en lo que es la superficie periocular puede pasar hacia lo que es la vena oftálmica superior e inferior e ir hacia lo que es la zona del seno cavernoso. ¿Ya? Es por eso de que cuando hay alguna lesión en la parte anterior del ojo, siempre se debe tratar en forma enérgica. ¿Por qué? Por esta posibilidad. Entonces, definitivamente, cuando hay una patología a nivel orbitario, ya sea de tipo infeccioso, ya sea de tipo inflamatorio, va a haber pues una manifestación
en esta cavidad orbitaria. Como manifestación de estos procesos inflamatorios infecciosos, va a haber una afectación de lo que son las partes blandas del ojo y va a haber signos tales como edema palpebral periorbitario, tosis, quemosis, inyección conjuntival, etc. ¿Quiénes van a producir todo esto? La enfermedad de Graves, una oftalmopatía tiroidea, la posibilidad de una celulitis orbitaria, procesos inflamatorios que van a suceder en la cavidad orbitatoria y también shunts arteriovenosos. Todos ellos van a tener una manifestación de lo que es que las partes blandas van a estar comprometidas con edema, con quemosis, etc. Entonces, al ser la órbita un espacio totalmente cerrado, donde en el vértice va a haber una comunicación bastante rica con el sistema nervioso central y en la parte anterior va a haber una cavidad, cuando ocurre cualquier patología a nivel de la órbita, una de las manifestaciones más importantes es de que el ojo tiende a salir. ¿Y por dónde va a salir? Por el único sitio que queda, que es la parte anterior. Y esto es lo que se conoce como proptosis, que es una protrusión anormal del globo ocular por cualquier tipo de lesión retrovulvar. ¿Ya? Entonces, esta proptosis va a ser de diferente tipo de manifestación. Habrá proptosis leve, habrá una proptosis moderada, una proptosis más severa. ¿Qué es lo que puede ocasionar una proptosis entre leve y severa? ¿Qué piensan? ¿Qué pasa con un ojo que está más salido? ¿Qué lesiones podría haber? Podría ser, pero tendría que ser una protrusión muy grande. Pero potencialmente está. Otra cosa. No hay lubricación. ¿Por qué? El párpado ya no cierra y ustedes saben que el párpado lo que hace es humectar la superficie corneal, la superficie conjuntival. ¿Qué es lo que va a aparecer? Lesiones en la córnea que van a traducirse por úlceras, ojo seco, etc. ¿Ya? Pero no todo lo que aparentemente está protruido significa pues proptosis, ¿no? Hay también algunos casos que da la impresión de que hubiera una proptosis, pero son pseudoproptosis o pseudoexostanos. Por ejemplo, acá, ¿cómo lo describirías? Ojo derecho, una proptosis. Una proptosis está más grande que el otro, o es el ojo izquierdo que está más chico. Creo que es el ojo derecho que está más grande. Más grande. Y da la impresión que estuviera salido, ¿verdad? Entonces, esto sería, así, a simple vista, una proptosis del ojo derecho. Ahí que están observando una probable proptosis del ojo izquierdo. Eso es lo que evaluamos, ¿verdad? Cuando ven esa tomografía, ¿qué es lo que les llama la atención? El tamaño del ojo izquierdo. El ojo izquierdo está más grande. Entonces, ¿esto es proptosis? No. Pseudoproptosis. ¿Y por qué da esa impresión de que el ojo está saliendo? Porque el globo ocular es mucho más grande y la órbita es pues, más pequeña. ¿Qué va a hacer? Entonces, esto es una pseudoproptosis. ¿En qué situaciones se presenta? Cuando hay miopías muy altas,
¿Ya? Por cada milímetro de tamaño del globo ocular, más o menos hay 3 dioptrías en cuanto a medida. Un paciente miope que tiene 15 de medida, ¿cuántos milímetros más grande es que un ojo de una persona normal? ¿Cuánto? 5 milímetros más grande. Una persona con 20, 22 milímetros, ¿cuántos milímetros, dioptrías, cuántos milímetros más grande en promedio que un ojo normal? 7 milímetros. Ustedes dirán que 7 milímetros es nada, ¿no? Pero comparado con que tiene que estar en esa órbita pequeña, pues va a parecer que hay una proptosis, pero es una pseudoproptosis. Por ejemplo, en el síndrome de Crusoe, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué dice? ¿Proptosis? ¿Pseudoproptosis? ¿Qué hay? ¿Por qué? Clasificación precoz. El lobo ocular es más. Podría ser, pero ¿qué más? ¿Es el ojo grande o órbita muy pequeña? Órbita muy pequeña. Órbita pequeña. En ellos se produce un cierre de las suturas más antes y el ojo es pequeño. Entonces, un ojo normal da la impresión de que está saliendo. Proptosis, pseudoproptosis. Pseudoproptosis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando hay un proceso infeccioso o inflamatorio detrás de la cavidad orbitaria, detrás del globo ocular, ¿qué otra cosa va a producirse? Esta reacción inflamatoria va a hacer de que el globo ocular salga hacia afuera, una proptosis, un exoftalmos, pero ¿qué otra cosa más produce? Produce lo que es limitación en los movimientos extraoculares, ¿ya? De los músculos extraoculares, de tal forma que los ojos van a tener dificultad para movilizarse. ¿Por qué? Porque hay una reacción inflamatoria que está comprometiendo de repente los músculos, que está comprometiendo la parte de lo que es la órbita en sí, retroorbitaria, y esto se traduce en limitación del movimiento del ojo. ¿Ya? Y cuando ocurre también esto, puede llegar hasta lo que se llama una oftalmoplegia, o sea, de que no hay movimiento ocular. Entonces, comienzan a aparecer pues alteraciones en la movilidad ocular, una miopatía restrictiva. ¿Ya? Entonces, ¿cómo diferenciamos si esa miopatía restrictiva, el hecho de que no pueda movilizar el ojo, es un proceso neurológico o es un proceso inflamatorio? ¿No? A través de lo que son las maniobras de inducción. ¿Ya? Cuando hay paresia de algún músculo extraocular, entonces ese músculo, por una inervación deficiente, va a tener un movimiento limitado. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en la figura inferior? Simplemente se está movilizando al músculo, ¿no? Se jala. Si no hay limitación en esa maniobra, quiere decir que el proceso es un proceso neurológico, porque si hubiera un proceso infiltrativo, el movimiento también estaría restringido. Y vean ustedes acá, el músculo o el ojo va totalmente hacia lo que es la lateralidad derecha. ¿Ya? Bueno, también se puede hacer la medida de la presión intraocular, donde vamos a encontrar alguna diferencia de presión intraocular entre los ojos
¿Por qué? Porque cuando hay un proceso de este tipo, inflamatorio, infeccioso, un proceso tumoral, esto tiende a empujar al globo ocular y esto hace que la presión intraocular se eleve. ¿Ya? Lo que ya habíamos estado comentando, un ojo que está protruido no va a tener una buena lubricación y esa mala lubricación va a hacer de que la córnea comience a dañarse. ¿Qué estamos observando ahí? Una queratopatía por exposición. ¿Esto qué es? Son desepitelización corneal por una lubricación deficiente. ¿Ya? En la parte inferior hay un problema a nivel de la retina, en el área macular, que como hay un efecto de masa que está empujando, entonces acá digamos que la retina se vuelve un poquito más ondulante y esto hace que la visión disminuya. ¿Ya? Pero en todo caso esto es resultado de un proceso que está empujando el ojo hacia la parte anterior. Muy bien. ¿Qué están observando en la imagen? Un descórtico, la papila, Hay cambio en la coloración de papila. Cuando uno hace un examen de fondo de ojo, debiera de encontrar una papila totalmente rosada. Cuando existe una excavación de la papila, como vimos en la clase anterior, esta papila, esta excavación, va aumentando de tamaño en la parte central y la coloración es blanquecina. En cambio acá, esto ya es traducción de daño del nervio óptico. Y este daño significa ya atrofia del nervio óptico. Hay lesión de las fibras del nervio óptico y cómo se manifiesta en el fondo de ojo por un cambio en la coloración. De tal forma que cuando tenemos una patología orbitaria, puede haber también una lesión del nervio óptico y esto traer una ceguera consiguiente. ¿Ya? Ahora, puede haber cambios vasculares retinianos, oclusiones vasculares porque la presión intraocular aumenta, etc. Y todo ello pues son manifestaciones de una patología orbitaria. Por lo tanto, cualquier patología a nivel de la órbita va a producir pues un conflicto orbitario agudo que va a tener una alteración por lo que es una restricción del retorno venoso. Todas las molestias que se producen es por eso, por una disminución del retorno venoso. Se producirá una proptosis, un edema general del párpado, de la conjuntiva en la misma órbita, va a haber restricción de movimientos, hasta puede llegar a una oftalmoplegia. Y esto va acompañado de una serie de sintomatología. ¿Qué sintomatología? Lo que es dolor intenso ocular. ¿Ya? Otra cosa, diplopia o visión doble. ¿Por qué se produce la diplopia o visión doble? Porque nosotros, en forma conjugada, que es la forma como miramos en las diferentes posiciones de la mirada, los dos ojos se mueven conjugadamente y en forma paralela. Cuando existe una protrusión de uno de los ojos o hay también otra reacción inflamatoria en el otro ojo, esta restricción de movimientos que estábamos hablando va a condicionar ¿qué cosa? De que este paralelismo de los ojos en cuanto a movimiento se pierde. Incluso se va a perder ese paralelismo en la posición primaria de la mirada. Y esto va a traducirse en ¿qué? En visión doble. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Va a haber una pérdida de la visión, una disminución de la visión. ¿Por qué motivo puede presentarse una pérdida de la visión o disminución de la visión? Ya sea porque de pronto estemos frente a una queratopatía por exposición. En estas circunstancias, la córnea no
va a permitir que se vea bien porque va a estar, el hematosa va a estar con esta lesión. ¿Qué otra cosa puede producir una disminución de la visión? Que estemos frente a un paciente que ha tenido una lesión del nervio óptico. Entonces, pues, la sintomatología de un paciente que tiene un síndrome orbitario agudo va acompañado de esto: dolor intenso, lo que es diplopia o visión doble, y puede haber una pérdida de lo que es la agudeza visual. Entonces, veamos lo que es la oftalmopatía tiroidea. Esto se va a producir en qué tipo de patología? Cuando hay una tirotoxicosis, ¿ya? Y esto es, saben ustedes, una enfermedad autoinmune que se presenta entre la tercera y cuarta década de la vida y es más frecuente, pues, en las mujeres, ¿ya? Pero la oftalmopatía tiroidea también puede presentarse en personas que son eutiroideas, ¿ya? Hay un porcentaje minoritario, pero también se presenta en eutiroideos. Entonces, ¿qué va a presentarse en esta patología? Va a haber una infiltración celular inflamatoria. ¿Qué estructuras son las que van a estar inflamadas principalmente? Pues los tejidos intersticiales, grasa, glándulas lagrimales, etc. Pero el órgano blanco de inflamación lo va a constituir lo que son los músculos extraoculares, ¿ya? Es el órgano blanco en una oftalmopatía tiroidea, donde va a haber una inflamación de estos músculos extraoculares que después de que pase el proceso inflamatorio va a traducirse en una fibrosis de estos músculos que van a dar una miopatía restrictiva. ¿Qué quiere decir? De que los músculos no van a cumplir su función y esto traerá dificultad en movimiento y lo que es visión doble. Entonces, cuando estamos frente a una endocrinopatía tiroidea, va a haber dos tipos de manifestaciones oculares, ¿no? Una por anormalidades funcionales debidas a hiperactividad del sistema nervioso simpático y la otra por lesiones infiltrativas de lo que es el contenido orbitario. Entonces, en una oftalmopatía tiroidea vamos a tener una serie de manifestaciones clínicas, ¿no?, que muchas veces no guardan relación con lo que significa la disfunción tiroidea que tiene el paciente, ¿ya? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, lo que se va a presentar es una retracción palpebral, una oftalmopatía infiltrativa, neuropatía óptica y miopatía restrictiva. Bien, entonces, va a haber una retracción palpebral. La retracción palpebral, tanto superior como inferior, es una de las manifestaciones más frecuentes de lo que es una oftalmopatía tiroidea. Más del 50% de lo que es una oftalmopatía tiroidea se manifiesta con lo que es una retracción de los párpados, que es una contractura fibrótica, pues, del elevador y el recto inferior con adherencias a tejidos adyacentes orbitarios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a ver en esta retracción palpebral? Va a haber una mayor exposición de lo que es la esclera. Por decir, si este es el ojo normal, ¿qué estamos viendo acá? Que hay mayor exposición de la esclera por la retracción palpebral, ¿no? Vean acá, se ve más esclera. Entonces, esta es la manifestación más frecuente de una orbitopatía tiroidea. Esta retracción palpebral viene a conocerse como lo que es el signo de Darling, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué ojo tiene retracción palpebral, Sofía?
izquierda. ¿Seguro? Los dos. ¿Qué tal más? O sea, que tiene más. Es más en el izquierdo, pero hay también retracción palpebral en el lado derecho. ¿Ya? Entonces, esto es una retracción palpebral, la forma más frecuente de presentación, y muchas veces solamente hay retracción palpebral y no hay la reacción inflamatoria. ¿Ya? En este caso, tenemos el signo de Brown grave. Cuando el paciente mira hacia la parte inferior, uno de los ojos hace un movimiento normal y el ojo afectado tiene un movimiento mucho más lento y no baja totalmente, ¿no? El signo de Brown grave. Ya, la retracción palpebral, muchas de ellas mejoran espontáneamente, pero hay un porcentaje importante en que va a tener que operarse. ¿Ya? Y después del tratamiento va a haber muy buen resultado. El otro gran grupo de pacientes que va a expresar lo que es una orbitopatía tiroidea lo constituye la oftalmopatía de tipo infiltrativo. ¿Ya? Entonces va a haber edema e infiltración celular de todo lo que es el contenido orbitario, párpado, conjuntiva, órbita, y esto va a traducirse pues por lo que es lagrimeo, fotofobia. ¿Cuándo se va a presentar fotofobia? Cuando exista un compromiso de lo que es la superficie corneal. Va a haber una proptosis irreductible. ¿Por qué es irreductible? Porque hay algo que está empujando, ¿no? Y va a haber infiltración y retracción de los músculos extraoculares, principalmente recto medio y recto inferior. El recto inferior es el más frecuentemente afectado, ¿no? Entonces, puede haber afectación de la retina y del nervio óptico. Cuando hay una afectación del nervio óptico, va a considerarse que esa orbitopatía tiene carácter de malignidad. Cuando tenemos una proptosis y esta es de origen endocrino, se llama exoftalmos. ¿Ya? Proptosis, exoftalmos. Hablando más técnicamente, exoftalmos cuando es de origen endocrino, ¿no? ¿Qué están viendo ahí en las fotos? ¿Qué? Una proptosis bilateral, ¿qué más? Retracción palpebral. Será un proceso agudo, un proceso crónico. ¿Por qué? Si fuera crónico, ya habría lesiones en la corneal y habría inflamación de la conjuntiva. ¿Qué es lo que hace que sea agudo o crónico en esa foto? Podríamos concluir que ¿qué es? Probablemente sea crónico porque no hay pues una reacción inflamatoria aguda traducida por lo que es enrojecimiento ocular, edema palpebral, edema conjuntival, nada de esas cosas, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo qué cosa, retracción palpebral en la fotografía del lado derecho y en la de la izquierda, la proptosis. ¿Qué hay ahí? A ver. Describe nomás lo que está ahí en la foto. ¿Qué más?
Vean, tenemos retracción palpebral, ¿no? Con algo de proptosis, una reacción inflamatoria en todo lo que es conjuntiva vulvar inferior en ambos ojos. ¿Cómo está lo que es las pestañas? Perdón, la párpado. ¿Edema? ¿Cómo están los párpados? Están edematizados. O sea, hay un síndrome orbitario agudo. ¿Ya? Entonces, el contenido orbitario va a aumentar. ¿Por qué razón? Porque va a haber edema e infiltración linfocitaria de todo lo que es el tejido graso orbitario, porque va a haber edema e infiltración linfocitaria de los músculos extraoculares. ¿Ya? Entonces, cuando hay un exophthalmos endocrino, va a haber pues que los músculos oculares aumento de volumen. ¿Ya? A ver, la chica que está a tu lado. A ver, describe la lámina superior derecha. Superior izquierda. Para ti. ¿Cómo? Posterior de ojo. Está la nariz. Es una corte frontal. ¿Qué se ve? La de la izquierda es transversal. El de abajo es frontal. El de abajo derecha es ventana de este. No es eso. Tomografía axial, localizada, corte transversal, sin contraste, ventana. A ver, la que está en la laptop ahí. Describe la lámina superior izquierda. ¿Con qué? Mira, está medial, como que es un círculo hipertenso. ¿Qué es esas cosas que son laterales? ¿Qué son así? Protruido. Ya, podría ser. Ya, ¿qué más? No sé si es el recto interno. Puede ser, ¿no? El recto medial, un interno está infiltrado. ¿Qué más llama la atención? Mira, el corte de la derecha también está muy grueso. Está. Ya. A ver. ¿Tienes esta línea? Sí, sí. Ese es muy Y esta otra. órdenes. Esto. Este otro. ¿Qué estructuras son? Los Músculos. músculos. Recto medio, recto lateral, recto lateral. ¿Cuál es la diferencia? Grueso. Infiltrado. Que el recto medio está pues infiltrado, Infiltrado. está con una reacción inflamatoria. Vean el nivel de inflamación que hay entre uno y otro, ¿no? Es un músculo bastante crecido. Sí. Entonces, este músculo, en este estado, ¿qué es lo que va a ver cuando el paciente mueva los ojos hacia allá? No mueve. Derecho, ¿no? Este músculo va a cumplir su función, pero acá va a haber restricción, ¿no? Por otro lado, este músculo podrá cumplir una función normal para que lleve el ojo para allá. No,
este músculo está bien, pero este músculo no jala para allá. Entonces, este paciente, ¿qué va a tener probablemente? Restricción a la motilidad. Restricción de movimientos que puede llegar a oftalmoplegia. Para oftalmoplegia de repente tendrían que estar tomados 2 o 3 músculos adicionales, ¿no? Pero sí va a haber restricción de movimientos, va a haber visión doble. Y cuando esto pase, llegará a este estado, en el proceso ya que no hay reacción inflamatoria. Va a quedar un músculo fibrótico que va a tener una función limitada. Entonces, ¿qué va a haber? Restricción de movimientos y probablemente visión doble. ¿Qué hacer si tiene visión doble en la posición primaria de la mirada? Cuando mira a alguien de frente, ¿qué hacer? Porque no podría estar mirando doble de forma continua. Tapas un ojo o haces una cirugía para que deje de mirar. ¿Ya? Llegando todo el mundo. Entonces es una reacción de autoinmunidad donde hay infiltración de linfocitos. ¿Qué están viendo ahí? En la parte, en la lámina inferior. Músculos recto lateral. Un músculo escapular bastante crecido. Entonces, esta es la forma como se presenta una oftalmopatía infiltrativa, ¿ya? Pero dentro de ellas hay uno que tiene carácter de malignidad cuando compromete el nervio óptico. ¿Cuándo se compromete el nervio óptico? Cuando los músculos extraoculares están infiltrados y pueden comprimir lo que es el canal óptico en el vértice. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos los músculos rectos totalmente engrosados y por ahí va el nervio óptico, ¿no? Entonces ahí puede causar el daño del nervio óptico. ¿Qué hacer? Acá hay que operar, no hay otra forma. Esto se presenta en 5% de los pacientes, pero es la forma de presentación mucho más agresiva porque puede hacer que el paciente pierda la visión. Entonces, cuando estamos frente a un paciente que probablemente tenga una neuropatía óptica maligna, ¿no? Va a haber pues una disminución de la agudeza visual porque el nervio óptico está siendo dañado. Va a haber un defecto pupilar aferente. Recuerden ustedes que habíamos dicho, cuando hay una lesión del nervio óptico por un proceso inflamatorio, esto se va a traducir en lo que se llama una desaferentación pupilar aferente. No hay una buena respuesta a la luz, hay una pupila midriática. Entonces, como también esto es una lesión del nervio óptico, se observa este defecto pupilar aferente. En toda patología del nervio óptico siempre existe algún grado de alteración en la visión de colores. Entonces, también se puede presentar lo que es esta discromatosis. Puede haber una papila normal, edematosa, o ya de pronto una papila atrófica. Cuando hay una reacción inflamatoria, cuando hay una lesión del nervio óptico, cuando cura, esto va a tener una traducción en el fondo de ojo a través de lo que es una atrofia del nervio óptico, un cambio de coloración en la papila, un cambio de coloración que es de color gris. Y esto ya es una atrofia óptica y se presenta más o menos entre mes y medio del proceso inflamatorio, del proceso traumático. ¿Ya? Entonces, en una neuropatía óptica tiene que haber lo que es como tratamiento
la descompresión orbitaria. En tanto, ayuda que se ponga pues la metilprednisolón entero por día endovenosa. ¿Ya? Entonces, cuando pasa este proceso inflamatorio, ¿qué es lo que va a haber? Una oftalmoplegia hasta el 30-50% de los pacientes. Va a haber una motilidad restringida. ¿Por qué? Por lo que es el edema inflamatorio de los músculos estructurales o porque ya hay un proceso de lo que es fibrosis. La presión intraocular aumenta pues, por compresión del globo, sobre todo en la mirada hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay músculos fibróticos, sobre todo el músculo recto inferior. Entonces, ¿qué se está observando en lo que es la lámina inferior? La lámina inferior. ¿Qué te llama la atención? Si hay desviación, entonces, ¿qué es? ¿Un estrabismo? ¿Sí? ¿Qué creen que está pasando ahí? ¿Hay una desviación? ¿Qué está pasando? Fibrosis lateral. El ojo izquierdo está fibrosado y por eso no Mira, hay restricción de movimiento. Al ojo derecho, o sea, se está haciendo que el paciente mire hacia el lado derecho. En el ojo derecho, el músculo recto lateral está cumpliendo su función, pero el recto medio del ojo izquierdo no cumple su función, ¿no? Entonces hay restricción de movimiento, que es una consecuencia de este proceso que estamos conversando. Si hay una miopatía restrictiva, pues hay que hacer una cirugía, sobre todo si existe diplopia, pero una diplopia en lo que es la posición primaria de la mirada, ¿no? Es aquella que nos permite ver de frente, es aquella que evaluamos cuando el paciente está mirando hacia el infinito, hacia una distancia de más de 6 metros, que es la visión más utilizada. Si no existe diplopia en la posición primaria de la mirada y hay solo diplopia en algún lado cuando hace movimiento del ojo, entonces bien hasta podría dejarse sin operar. Pero en la posición primaria de la mirada sí es bastante invalidante para el paciente si no existe una corrección. ¿Ya? La diplopia no es fácil de manejar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa? Reducción del pálpebra inferior. También restricción del movimiento ocular secundario a procesos de fibrosis de los músculos extraoculares. Entonces, como tratamiento de lo que es la oftalmopatía tiroidea, tenemos que estar pendientes de que no se produzca lo que es el ojo seco. ¿Ya? Se puede dar corticoterapia, radioterapia, descompresión orbitaria quirúrgica cuando existe una neuropatía óptica maligna. Hay que ver, corregir el estrabismo por estos movimientos que están restringidos por fibrosis de los músculos extraoculares. Hay que corregir la retracción palpebral
cuando está presente, ¿no? Entonces, en la ordenopatía tiroidea hay mucho que estar evaluando, hay mucho seguimiento que hacer a estos pacientes, porque van a tener una serie de manifestaciones que conforme va pasando la enfermedad van quedando, sobre todo lo que es la diplopia, lo que es la probable daño del nervio óptico, lo que significa lesión en la onda. ¿Ya? Muy bien, sigamos. La otra patología a tener en cuenta de enfermedad sistémica que tiene manifestación ocular lo constituye pues la diabetes mellitus. Entonces, la diabetes mellitus produce una serie de manifestaciones a nivel ocular. La más conocida de todas las manifestaciones viene a ser la retinopatía diabética. Pero también existe lo que es pues manifestaciones a nivel de otras partes de la retina, ¿no? Todos los tejidos extraoculares pueden comprometerse. Y es así que a nivel extraocular vamos a tener manifestaciones en los párpados, como bajo la presencia de santelasmas. Puede haber manifestaciones conjuntivales como microalteraciones vasculares. Puede haber alteraciones en los músculos extraoculares con paresia o parálisis del tercer y sexto par craneal. Ahí se está viendo qué cosa, una paresia del tercer par. Entonces, en estas circunstancias, ¿qué se hace? Pues esperar a que pueda existir una remisión de esta paresia, pero si ya esa paresia no desaparece en los próximos 6-7 meses, habría necesidad de operar. Este paciente, ¿con qué manifestación acudirá a la consulta? Así, tal como está. ¿Con qué? Ya. ¿Con qué otra cosa más se presentará? Diplopía. Visión doble, principalmente. ¿Ya? Porque este paciente, vea, con esa desviación que tiene, etcétera, lo primero que va a manifestar es visión doble. Después se irá viendo que otras cosas más vamos encontrando, pero la visión doble va a ser la principal manifestación. Ahora, a nivel intraocular, ¿puede haber manifestación? Sí. A nivel del iris, ¿qué es lo que va a haber? Una menor respuesta pupilar. Y esto es porque existe pues una infiltración del glucógeno del epitelio pigmentario del esfínter y músculos dilatadores del iris. Y también por lo que es una neuropatía autónoma, ¿ya? Que hace que la pupila pierda su capacidad de lo que es dilatar y estar en situaciones de miosis. Pero también a nivel intraocular, ¿qué puede presentarse? Puede presentarse lo que se llama una rubiosis como manifestación de una retinopatía diabética avanzada. La rubiosis va a ser neovasos en lo que es el iris. También a nivel del cristalino va a haber manifestaciones de lo que significa la diabetes. ¿Por qué? Porque a nivel del cristalino va a haber cambios de refracción por variaciones de lo que es la glicemia. Puede haber una catarata diabética que aparece de manera más temprana. La catarata senil va a estar presente, pero antes, ¿no? Cuando existe lo que es la evaluación de un paciente portador de diabetes,
una de las manifestaciones más frecuentes viene a ser los cambios en el estado refractivo, que guarda relación con el nivel de glicemia que tiene el paciente. Merced a esto, va a haber días en que el paciente ve muy bien, días en que el paciente está viendo borroso, y eso es algo que se va presentando en el paciente en la medida que sus valores de glicemia no estén controlados. ¿Ya? Es importante. Por eso es de que cuando evaluamos a un paciente para hacer la medida de la vista que este paciente tiene diabetes, tenemos que hacer esa medida de la vista con valores cercanos a lo normal o con valores que el paciente maneje en forma constante. Si nosotros hacemos una evaluación que tiene 110 de glucosa y dejamos los lentes para que el paciente pueda usarlos, ¿no? Si de pronto tiene una glicemia de 160, esos lentes no le van a servir. O si hacemos una medida con glicemia de 200 y se controla la glicemia a 120, esos lentes tampoco le van a servir. ¿Ya? Entonces los niveles de glicemia van a hacer de que el poder refractivo vaya variando, la visión va a haber unos días más claro, otros días más oscuro, la medida también varía. Una catarata por lo que es la diabetes mellitus. Y a nivel intraocular también puede haber una neuropatía óptica y lo que es la retinopatía diabética. ¿Ya? Entonces, en las diferentes partes del cuerpo, la diabetes, ¿qué produce? Diferente tipo de neuropatía. Y de la misma forma, cuando estamos viendo a nivel ocular, también pues, se puede presentar una neuropatía óptica. ¿Qué estamos observando ahí? Pila que excede, ¿no? ¿En qué? La papila está totalmente blanquecina. Es una neuropatía óptica. ¿Cuánto de visión tendrá el paciente? Probablemente esté ciego, ¿ya? Porque todo el nervio óptico está atrófico. Entonces, cuando ustedes hagan un fondo de ojo, el fondo de ojo, la papila es de un color anaranjado. Cualquier alteración en el cambio de coloración debe llamarle la atención. Y el cambio de coloración se produce hacia lo que es una atrofia, una papila blanquecina. ¿Ya? Entonces, veamos lo que es la retinopatía diabética, que es la manifestación más frecuente de la diabetes mellitus. ¿Ya? Entonces, la retinopatía diabética es causa importante de lo que es ceguera y discapacidad visual en personas jóvenes. Hablamos de 40 a 50 años, ¿no? Es la primera causa de ceguera en adultos jóvenes y se dice que 8.000 diabéticos por año se vuelven ciegos en Estados Unidos. Otro minuto. No suena agradable. Casi no hay que ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? Era presentar al profesor.
cuanto a la retinopatía diabética. ¿Ya? Entonces, la hiperglucemia sostenida de gravedad variable es uno de los factores más importantes en cuanto a lo que es progresión de retinopatía diabética. Y la retinopatía diabética se va a presentar en los dos tipos de diabetes, tanto en la 1 como en la diabetes mellitus tipo 2. Y la prevalencia va a ser pues mayor en la de tipo 1, ¿no? Pero esta retinopatía diabética es la causa más frecuente de ceguera legal en personas entre los 20 y 65 años. Ahora, ¿qué factores de riesgo tenemos aparte de que el paciente sea ya diabético? La duración de la diabetes se constituye en el factor más importante para la aparición de retinopatía diabética. Se maneja una incidencia del 90% cuando existe una diabetes mellitus de más de 30 años de evolución. En esto, el control metabólico es muy importante para el desarrollo y la progresión de la enfermedad. Y el embarazo constituye otro factor de riesgo importante porque esta se asocia a que exista una progresión rápida de lo que es la retinopatía diabética. Más si existía un control de la diabetes no adecuado previo al embarazo. Entonces, cuando hablamos de retinopatía diabética, debemos en los pacientes, ¿no?, hacer énfasis en que el control metabólico debe de ser el más estricto posible, de que a mayor tiempo de que el paciente tenga la diabetes, más posibilidades de que tenga algún grado de retinopatía diabética. Tenemos que concientizar a los pacientes el hecho de que no pateen la enfermedad para más adelante. ¿Ya? Porque un paciente con diabetes bien puede hacer su vida relativamente normal, tolerar la sintomatología que tiene, sin guardar el menor cuidado por su salud. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que en pocos años va a tener manifestaciones severas de complicaciones en diferentes órganos del cuerpo, una de las cuales es la vista. ¿Ya? Ahora, también se suma como factor de riesgo lo que es pues la hipertensión arterial. Se ha determinado que hay un empeoramiento de la retinopatía diabética si se controla mal la hipertensión arterial. Y esto tanto en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Si a esto se suma una enfermedad renal, entonces el cuadro de la retinopatía diabética todavía empeora, ¿no? A esto se va a sumar otros factores menos relevantes, pero también va sumando lo que es el tabaco, la obesidad, la hiperlipidemia. Entonces, ¿de qué forma beneficia el hecho de que exista un buen control metabólico? Va a haber un retraso en el inicio de la retinopatía diabética. Enlentece la progresión de la retinopatía diabética de base. Una lesión inicial permanece así inicial por más tiempo. Disminuye la tasa de conversión hacia enfermedades más graves como lo es la retinopatía diabética proliferativa. Disminuye la incidencia de lo que es el edema macular y disminuye la necesidad de fotocoagulación con láser. Vean todas las ventajas que ofrece el hecho de que haya un control de lo que es la glicemia adecuada. Y así como ocurre todas estas cosas a nivel ocular, pues en otras partes del cuerpo, a nivel renal, probablemente exista lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Y en el Perú, ¿cómo andamos en cuanto a retinopatía diabética?
Se dice que 5% de la población mayor de 25 años tiene pues lo que es diabetes mellitus. Por lo tanto, se estima aproximadamente casi 1.5 millones de diabéticos en el Perú. Conclusión, es muy buena especialidad la de endocrinología. Ahora, a esto más la obesidad que está incrementándose. ¿Ah? Entonces, piénsenlo, chicos, o sea, no es ¿cómo? Eran 26. Docentes de 26. Ah, sí, Ese eso es el que. ejemplo que da por eso. Que como que. Entonces, un paciente diabético se convierte en paciente de alto riesgo para desarrollar retinopatía diabética cuando tiene pues una hemoglobina glicosilada mayor que 7.5%. ¿Qué indica esto? Porque de pronto vas a tener consulta con el endocrinólogo, 2-3 días antes haces dieta, tienes 110 de glucosa y dices, lo que dice usted está cuidándose bien, ¿no? Pero un valor de 8 de la hemoglobina glicosilada, ¿qué indica? Mal control glicémico, 3 meses. Diabetes, Mal control glicémico. mal control metabólico. Mal Porque la control diabetes son metabólico. 3. Paciente con riesgo elevado, riesgo alto para desarrollar retinopatía diabética. Glicemia en ayunas mayor de 125, que es un factor para diagnóstico, o que la presión molecular, perdón, la presión sistémica sea mayor de 140 o sobre 90. Entonces, en estas circunstancias, ese paciente tiene más posibilidades de desarrollar retinopatía diabética y puede evolucionar a estadios más avanzados en un menor tiempo. ¿Ya? Entonces, tengamos esos valores. Lo demás juega un rol importante, sí, pero principalmente esas tres están señaladas. Ahora bien, es solamente el hecho de que el paciente tiene la diabetes mellitus y va a ser retinopatía diabética probablemente. El gran problema es de que tiene el riesgo de desarrollar ceguera hasta por 25 veces más que la población normal. Además, que la diabetes mellitus puede ser asintomática hasta fases tardías, ¿no? Entonces, esto se parece a qué patología que hemos visto. El glaucoma. El glaucoma es una patología que tampoco tiene manifestación, pero en la retinopatía diabética tampoco existe, ¿no?, lo que es una sintomatología hasta estados muchas veces tardíos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Examinar al paciente. Si no examinamos, al igual que en el glaucoma, ese paciente puede desarrollar una pérdida severa de la visión. Entonces, para graficar algo más de lo que ya hemos dicho, la prevalencia se incrementa con edad. Mayor edad, probablemente haya mayor tiempo de lo que es presencia de diabetes. Se incrementa con tiempo de enfermedad. Después de los 20 años de que un paciente ha sido diagnosticado de diabetes,
el 99% de la diabetes mellitus tipo 1 va a tener retinopatía diabética. ¿Aló? 4 millones. Informaremos, vamos al decano. ¿Qué dice eso? Motívanos para que haya más motívanos, ya yo estoy estudiando un saludo de bendición. Vamos a comenzar con 4 docentes. 4 docentes. Además de que después de 20 años de diabetes, cuando estamos frente a un paciente con diabetes tipo 2, un 60% de ellos va a ser retinopatía diabética. Pero recuerden que la diabetes mellitus tipo 2 es la más frecuente. Entonces, si ya tenemos un 60% que puede desarrollar retinopatía diabética, al ser mayor la cantidad que tiene diabetes mellitus tipo 2, también la cantidad de población con retinopatía diabética va a ser bastante grande. Cuando se evalúa a un paciente que tiene diabetes mellitus de tipo 1, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Hasta los 5 años no hay expresión de retinopatía diabética. Esto se va incrementando conforme el tiempo de diagnóstico se incremente. Entre los 5 y 10 años sube 27%, más de 10 años 71%, y después de 30 años 90%. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos frente a un paciente con diabetes mellitus tipo 1, a mayor tiempo de enfermedad, más posibilidades de desarrollar retinopatía diabética y todavía con el agravante de que un 30% de ellos va en la forma más grave. Cuando estamos frente a un paciente con diabetes mellitus de tipo 2, podemos encontrar ya retinopatía diabética al momento del diagnóstico de la enfermedad de diabetes. Por lo tanto, ¿qué conducta debemos de tener? Hecho el diagnóstico de diabetes mellitus, derivar al oftalmólogo para que pueda tener una evaluación inicial. Muy bien. Entonces, la retinopatía diabética proliferativa, que es la enfermedad grave, se desarrolla en 3% de los pacientes no insulino dependientes de más de 10 años de enfermedad. Esta enfermedad proliferativa se va a desarrollar entre 14 a 17% en los insulino dependientes. Y esto va aumentando conforme el tiempo de enfermedad aumente. Después de los 15 años, hasta 50% de los pacientes pueden tener retinopatía diabética proliferativa después de los 25 años. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que de 2 diabéticos de tipo 1, uno de ellos tiene retinopatía diabética proliferativa. Y cuando ya se está en un estado proliferativo, existe la posibilidad de que el paciente pueda quedarse ciego, pueda perder la visión en forma permanente. ¿Cuál es la forma en que se produce la pérdida de la visión? Por hemovitrio, una hemorragia vítrea, por desprendimiento de retina o por un glaucoma neovascular. ¿Ya? Entonces, pues, la retinopatía diabética produce ceguera,
Después de 30 años de enfermedad, de 2 a 7% serán ciegos. ¿Ya? Pero la mortalidad de estos pacientes que quedan ciegos, ¿no?, en los 5 años siguientes es del 36%. Entonces, son valores a tomar en cuenta para lograr, pues, una mejor prevención de la retinopatía diabética y, de esta forma, una mejor prevención de otros órganos blancos de la diabetes. Habíamos visto como factores de riesgo, ¿no?, lo que está al lado derecho, pero hay que tener en cuenta que además de estos valores, también existen algunas situaciones donde van a incrementar el riesgo de desarrollar retinopatía diabética. ¿Quiénes principalmente? Las personas que están en gestación, los hipertensos arteriales no controlados, la enfermedad renal, si esta ya se incrementa, la anemia, hiperglicemia crónica, hiperlipidemia. De ellas, las más importantes, las 3 primeras. Muy bien, gestación y retinopatía diabética, para graficar las cosas, ¿no? Si una persona está gestando y no tenía retinopatía diabética, hay un 10% de riesgo de hacer retinopatía diabética. Si la persona tenía una retinopatía diabética no proliferativa, ¿no?, hasta un 47% de las embarazadas progresa su retinopatía diabética. 5% de ellas hacen retinopatía diabética no proliferativa. Digo, retinopatía diabética proliferativa, la forma más grave de enfermedad, ¿no? En algunos pacientes hasta casi 30% puede haber una regresión de la enfermedad, pero en el porcentaje restante la tendencia es a incrementarse. Un 50% puede requerir tratamiento con láser. Cuando hay retinopatía diabética proliferativa, un 46% progresa a ceguera. La mitad de las personas progresan a ceguera. Vean cuán importante es el hecho de que una paciente que va a gestar tenga pues un control adecuado de lo que significa la retinopatía diabética, si es que no. Hay que ponderar muy bien esas cosas. Ahora bien, para el diagnóstico de lo que es la retinopatía diabética, ¿no?, estudios multicéntricos de poblaciones grandes dice que la ceguera podría reducirse del 50 al 5% con un tratamiento apropiado de la retinopatía diabética, ¿ya?, proliferativa sobre todo. Ahora, el diagnóstico, nosotros tenemos problemas. ¿Por qué? Porque generalmente estos pacientes llegan a los oftalmólogos en situaciones de enfermedad muy avanzada. Lo ideal sería de que exista un tamizaje adecuado en la atención primaria, de ser posible por especialistas o por personal médico entrenado. ¿Ya? Pero es mejor tratar a un paciente en estados iniciales de enfermedad que ya lleguen a los hospitales de referencia con una enfermedad muy avanzada. Ahora bien, ¿por qué se produce la retinopatía diabética? Porque es pues una microangiopatía que va a afectar principalmente las arteriolas, capilares y vénulas postcapilares retinianas. Puede afectar grandes vasos, sí, pero ellos, o la retinopatía diabética, afecta principalmente vasos pequeños, donde va a haber
situaciones de oclusión microvascular y lo que es extravasación. En eso se resume todo lo que pasa en un paciente con retinopatía diabética. Entonces, en la patogenia vamos a encontrar una oclusión microvascular. ¿Por qué se produce esta oclusión microvascular? Porque va a haber cambios capilares y cambios hematológicos. Dentro de lo que son los cambios capilares va a haber una pérdida de lo que son los pericitos, un engrosamiento de la membrana basal, lesión y proliferación de células endoteliales. Estos cambios, ¿por qué se producen? Por los cambios hematológicos que se van a producir en un paciente diabético. ¿Qué cambios habrá? Una deformación y aumento de la formación del paquete de Matías, mayor engrosamiento y agregación de las plaquetas, disminución del transporte de oxígeno. Todo esto condiciona pues a que los cambios capilares produzcan diferentes tipos de oclusión vascular. Y cuando hay una oclusión vascular, ¿qué es lo que se va a presentar? Se va a presentar zonas de isquemia en la retina. Entonces, la oclusión microvascular va a traer como consecuencia lo que es la isquemia e hipoxia retiniana. Esta isquemia e hipoxia retiniana va a hacer que se formen una serie de shunts arteriovenosos, va a haber una oclusión capilar significativa, anomalías microvasculares interretinianas que ya vamos a ir viéndolo. Al final de cuentas, esta zona isquémica lo que va a producir es la proliferación de vasos sanguíneos anómalos. ¿En un afán de qué? En un afán de compensar esta zona de isquemia. Entonces, con lo que es la oclusión microvascular, lo que vamos a encontrar es una isquemia que va progresando en el tiempo. Al final, ¿qué es lo que hace que algo sea no proliferativo o proliferativo? La cantidad de isquemia que tiene el paciente en su ojo. Entonces, tenemos la oclusión microvascular. Va a haber pues una isquemia e hipoxia retiniana que va a dar lugar a una neovascularización. Y esta neovascularización es el resultado de lo que vendría a ser pues la liberación de factores de crecimiento endotelial y estos neovasos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que tienden a sangrar. ¿Ya? Entonces, acá ya tenemos que una hemorragia. Acá estamos observando que neovasos. Los neovasos se van, cuando uno compone un colorante, va a producir hiperfluorescencia. ¿Ya? Ahora bien, por otro lado, vamos a tener lo que es la extravasación microvascular. ¿Qué es lo que pasa? Existe una ruptura de la barrera hematorretiniana de tal forma que los vasos sanguíneos dejan salir su contenido y esto va a producir grados de edema en toda la retina. Entonces, estas debilidades de las paredes dan lugar a dilataciones circulares como son los microaneurismas y estos permiten la extravasación y formación de trombos. ¿Ya? Entonces, producto de extravasación va a producirse exudados duros, ¿no? Microaneurismas, etc. Entonces, producto de la extravasación microvascular, ¿qué se va a presentar?
lo que es un edema retiniano difuso, edema retiniano localizado. El edema retiniano localizado tiene una traducción clínica cuando esto se presenta en el área macular. En esas circunstancias, la visión se verá disminuida. Entonces, dentro de las complicaciones que va a ir presentándose en la evolución de una retinopatía diabética, vamos a tener dos: lo que es la neovascularización y lo que es el edema, ¿no? De la parte de lo que es el proceso de isquemia va a resultar una neovascularización, y de la parte de lo que es una alteración en lo que es la membrana de los vasos sanguíneos, va a haber pues un edema, y esto va a tener una serie de manifestaciones en la retinopatía diabética. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Estos son vasos sanguíneos anómalos, neovascularización, ¿ya? Neovascularización. Y acá estamos viendo aumento de volumen. ¿De qué área? De la mácula. Entonces, este paciente tiene un edema macular que se traduce por disminución de la dureza visual. ¿Qué están viendo ahí? Opacidad, una catarata. Ya, digamos una catarata, ¿qué más? Midriasis. Puede ser un glaucoma neovascular, hay opacidades. ¿Por qué dices glaucoma neovascular? ¿Qué apunta a que esto pueda ser un glaucoma neovascular? Hay midriasis, hay hiperemia ciliar y los vasos en el iris. La rubiosis. Acá tenemos vasos en todo el iris. Rubiosis. ¿Ya? Estos mismos vasos están en la retina. Estos vasos que indican Neovascularización. Neovascularización. ¿ya? Neovascularización. Pero es producto de qué? De la isquemia de la retina. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de esto? Anti-VEGF. La enfermedad de fondo. ¿Cuál es la enfermedad de fondo? La diabetes, la retinopatía diabética que está bien. La isquemia a nivel de la retina tiene que darse tratamiento para que se pueda revertir. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico de la retinopatía diabética se hace a través del examen que nosotros vamos a realizar, del examen de fondo de ojo que hacemos en los pacientes. ¿Ya? Esta es una enfermedad que permite, ¿no?, que nosotros podamos seguir al paciente, porque hay una serie de signología que vamos a ver que van a decirnos: este paciente necesita tratamiento o tiene que seguir en observación. Entonces, veamos lo que son las microaneurismas retinianas, ¿ya?, que es una de las primeras manifestaciones de la retinopatía diabética. Son lesiones puntiformes, rojas, pequeñas, ¿no? Son superficiales y pueden trombosarse y desaparecer espontáneamente. Desaparecen, aparecen en esa situación estable. Entonces, cuando nosotros hacemos un examen del fondo de ojo, vamos a encontrar estos microaneurismas, ¿ya? Esto ya es traducción de daño de la retina. Y si hacemos un examen de angiofluorescein, veremos pues estos puntos, ¿ya? Los microaneurismas. Es la primera manifestación de lo que significa una retinopatía diabética. Muy bien. Entonces, cuando tenemos un microaneurisma, que es una especie de saturación de los vasos, ¿no?, estos tienden a trombosarse, y en ese proceso de trombosis, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un sangrado, ¿ya?
Y este sangrado es lo que se va a traducir en un sangrado más pequeño, un sangrado más amplio. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos sangrados en este tipo, en parche, ¿no?, en mayor cantidad de lo que es los cuadrantes, estamos frente a un paciente que tiene mayor grado de retinopatía diabética. Entonces, acá vamos a tener microhemorragias, ¿no? Microhemorragias, hemorragias algo más grandes, hemorragias en parche, ¿ya? Entonces, tenemos a un paciente con microaneurismas, tenemos un paciente con microhemorragias, tenemos un paciente con lo que es hemorragias en parche, ¿ya? ¿Qué otro signo vamos a encontrar? Lo que son los exudados duros, ¿ya? Tenemos acá exudados duros, ¿no?, que son pues exudados de bordes mucho más definidos, que están en lo que es la capa retinal. También tenemos los nódulos algodonosos, que son lesiones blanquecinas pequeñas, son más superficiales, son de bordes más difuminados y traducen una oclusión de arterias precapilares retinianas, o sea, algún grado de isquemia pero localizada. ¿Ya? Ahí estamos viendo nódulos algodonosos, que ya es traducción de isquemia localizada. Puede haber hemorragias, ¿no?, que van haciéndose cada vez mayores, ¿no? Además de estos hallazgos, ¿no?, microhemorragias, microaneurismas, hemorragias en parche, lo que es exudados duros, exudados blandos. También hay otras manifestaciones que van a ir indicando de que estamos frente a un paciente que tiene mayor grado de isquemia. Entre ellas tenemos las hemorragias intrarretinianas, hemorragias intrarretinianas en mancha, que son más grandes y profundas que las multiformes. Tenemos anomalías venosas que dan la apariencia de rosario, de bucles, y las anormalidades microvasculares intrarretinianas, digamos que son una especie de neovasos intrarretinianos, no son neovasos principalmente, ¿ya?, o propiamente. Cuando nosotros hacemos un examen de fondo de ojo, estos vasos generalmente no se suelen ver, ¿ya?, pero estos IRMA van apareciendo en la medida que van desapareciendo estos vasos sanguíneos, y alguno de ellos toma un carácter de engrosamiento, de tortuosidad, y esos son los IRMA, que también están indicándonos mayor grado de isquemia. ¿Ya? Lo que es el arroceramiento venoso, vamos a ver. Tenemos el arroceramiento venoso, donde las venas van tomando una forma de venas que son más delgadas, con venas que son más gruesas, como una especie de salchicha. ¿Ya? Arroceramiento venoso. Los IRMA. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un paciente que tenga arroceramiento venoso, que tenga los IRMA, ya estamos frente a un paciente que tiene mucha más probabilidad de desarrollar una situación de enfermedad más grave, que es la forma proliferativa de enfermedad. Entonces, cuando nosotros vamos examinando a un paciente, tenemos que ir viendo
qué tipo de alteración o de signos propios de retinopatía diabética estamos encontrando para en un momento indicar intervención. Si ya encontramos hemorragias en parche, si ya encontramos arrastramiento venoso y irmas, eso quiere decir que el paciente ya tiene un mayor grado de isquemia, es un paciente que puede desarrollar en cualquier momento la retinopatía diabética proliferativa, ¿ya? La más grave. Y cuando nosotros nos damos cuenta que el paciente tiene una retinopatía diabética proliferativa, cuando encontramos neovascularización en el fondo de ojo, ya sea en el nervio óptico, ya sea en cualquier otra parte del fondo de ojo. La presencia de neovasos indica retinopatía diabética de tipo proliferativo, ¿ya? Entonces, desde esta neovaso puede haber hemorragias de diferente tipo, hemorragias vítreas, hemorragias preretinianas, etc., porque estos vasos sangran fácilmente, ¿ya? A ver, ya describe la de acá. ¿Qué ves? Acá y acá. En la mano superior de la derecha hay continuidad de los ojos niños en el mundo de ojo. Ya. Prácticamente se han licuado. Bueno, es vasos sanguíneos, pero esto es neovasos. ¿Qué hay acá? También es el vaso que está todo lastimado. Ya ha habido algo de sangrado, ¿ya? Un sangrado más limitado, pero ya hay sangrado. Acá, neovasos en el nervio óptico. En el nervio óptico es donde más se presentan los neovasos, pero hay que buscar en toda la retina. Entonces, estos neovasos, ¿qué es lo que puede producir? Sangrado. Esto es un sangrado limitado. ¿Cuánto de visión tendrá el paciente? ¿Por qué? Claro, la mácula debe estar por acá, está totalmente ocluida. ¿Ya? Ahora, puede haber desprendimiento de retina. Esto porque por contracción del tejido fibroso que sirve pues de sostén a estos neovasos, ¿ya? Habíamos indicado que cuando el tejido vítreo, ¿no?, que era bastante inestable, había un sangrado, esto puede organizarse bajo la forma de fibras que van a ejercer una tracción sobre la retina, y esto va a condicionar de que pueda haber un desprendimiento de retina de tipo traccional. Por lo tanto, en un paciente con retinopatía diabética proliferativa, ¿qué signología podemos encontrar? Encontramos los neovasos, encontramos los diferentes tipos de sangrados en el vítreo y encontramos desprendimiento de retina de tipo traccional. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué? Neovasos, un montón de neovasos, ¿verdad? Ya. ¿Y estos neovasos qué puede producir? ¿Cuál? A ver, paciente mujer de 65 años con 20 años de diagnóstico de diabetes, que hace 15 días en el examen de fondo de ojo se encuentran neovasos neovasos
polo posterior del ojo izquierdo. Acude hoy día por pérdida brusca de la visión de un día de evolución. ¿Cuál es la causa probable de esta pérdida de visión? Glaucoma neovascular. Glaucoma. Glaucoma neovascular. Ya, retinopatía diabética, glaucoma, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina, ninguno de los anteriores. ¿Cuál? Glaucoma. Vean, encuentran hace 15 días esto y de pronto, ¡pum!, desde ayer no ven, bajo su visión. ¿Qué pasó? Duele. Puede ser desprendimiento de retina, Puede ser. pero más probable, ¿cuál sería? ¿Ah? Hemorragia vítrea. ¿Por qué? Porque este vaso lo primero que va a hacer es sangrar. Al sangrar va a haber pues una hemorragia vítrea. Después eso puede condicionar un desprendimiento de retina, sí, pero ¿qué paso? Entonces, seguro que la prueba, lo primero sería el desprendimiento de retina traccionado. Todos marcan eso, ¿no? Pero hay que tener una secuencia. Entonces, nosotros encontramos esto. Vamos a esperar a que sangre, vamos a esperar a que haya desprendimiento de retina traccionado. No, se tiene que producir una intervención. ¿Ya? Ahora bien, la causa principal de disminución de la agudeza visual en un paciente con diabetes mellitus o con una retinopatía diabética lo constituye el edema macular. ¿Ya? Recuerden ustedes que en la patogenia hay una fase isquémica donde va a producirse neovasos. Y por el otro lado va a haber una alteración en la permeabilidad de los vasos sanguíneos que va a producir edema en diferentes partes de la retina, ¿no? Porque es muy diferente que haya edema en la parte nasal de la retina a que haya un edema en la mácula. Cuando hay un edema macular, la visión cae grandemente. Entonces, la principal causa de disminución de la visión en todo paciente con retinopatía diabética es el edema macular, tanto en lo que es diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? Y cuando se hace el examen, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿No? Generalmente exudados duros alrededor del área macular, que cuando uno encuentra esto, indirectamente uno dice edema macular. ¿Ya? Muy bien, entonces el edema macular diabético es la primera causa de deficiencia visual moderada en pacientes diabéticos, ¿no? 10% de todos los pacientes con diabetes mellitus desarrollan edema macular durante su vida y de ellos la mitad tienen compromiso del área foveal, ¿no? O sea, el área macular. Entonces, ¿cuál es más o menos la frecuencia del edema macular? En la de tipo 1, 11%, en la de tipo 2, 8.4%. Pero no subestimemos este 8.2, ¿por qué razón? Porque hay mucho más pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Vemos esa lesión, decimos edema macular. Un edema macular que se está viendo acá en el examen de la tomografía de coherencia óptica, se ve pues, el edema de lo que es el área macular, un engrosamiento de la mácula. Entonces, los exudados, que es lo que indican que el paciente tiene ese edema macular, son acumulaciones pues, de lipoproteínas en el espesor de la retina, de color amarillo, dispuestos en forma de corona sobre lo que viene a ser el área macular, como están viendo, ¿no?
Ahora, lo que es el diagnóstico de una retinopatía diabética se hace pues a través de observar los diferentes tipos de lesiones que hemos estado indicando. ¿Ya? A esto hay una serie de exámenes que pueden ayudar, sí. De entre ellos tenemos una fotografía en color o una retinografía para graficar aquello que estamos viendo. También la angiografía en fluorescencia o retinofluorescinografía nos va a permitir ver dilataciones capilares, microaneurismas, neovasos, etc. Todo lo que nosotros estamos observando, pero donde tiene un rol muy importante en el determinar si el edema macular es de tipo isquémico o no. Habíamos dicho que el edema macular es la principal causa de disminución de la visión. Está bien, hay una disminución de la visión por edema macular, de pronto 20-200. Entonces, desde el punto de vista pronóstico, si este edema macular es de tipo isquémico, esa visión no va a recuperar. Si no fuese de tipo isquémico, ese paciente, conforme pase el edema macular, también mejorará la agudeza visual. Vean ahí una fotografía color o retinografía. ¿Qué están observando? A ver, se examinan y ven esto y ven esto. ¿Cuál sería su diagnóstico? A ver, descríbanos la lámina derecha. A ver, un voluntario. A ver, describe. Describe la lámina derecha. Puntitos blancos, manchitas. No, izquierda. Lineal y un electrita. Solo mira la lámina, describe. Grupo número 120, 200. 107, 107. ¿Cuál? Ya. Ya. Microhemorragias, ¿no? Microaneurismas de repente, exudados puros. Hay unas hemorragias un poquito más amplias. Después no hay mayor cosa. Entonces, ¿esto qué podría ser? Una retinopatía diabética no proliferativa. Al igual acá, microhemorragias, exudados duros, microhemorragias, retinopatía diabética no proliferativa. En la angiofluorescinografía, ahí ya, ¿qué es lo que se puede observar? La presencia de neovasos en las zonas donde está el resguardo. ¿Ya? Cuando se hace una angiofluorescinografía y tenemos neovasos, esos neovasos tienden a fluorecer, dejan escapar el colorante. De tal forma que, vean, acá nosotros no vemos el colorante en los vasos sanguíneos, sino que están fuera de ellos, Esto quiere decir que hay neovasos. Entonces, en esa circunstancia, la fluorescinografía nos ayuda. Pero en caso de los neovasos, no es algo que podemos verlo. Sí se ve. ¿Ya? Puede haber hemorragia vítrea. Cuando hay una hemorragia vítrea considerable, no vamos a poder ver qué está pasando dentro del ojo, en la parte de la retina. Puede haber una catarata muy avanzada que no nos va a permitir ver dentro del ojo. Entonces, acá usamos la
ecografía para ver cuál es el estado de la retina. ¿Ya? ¿Por qué? Para ver si hay desprendimiento de retina o no hay desprendimiento de retina. ¿Ya? La tomografía de coherencia óptica, ¿qué nos va a dar? Lo que es el espesor de la retina. Ver si hay edema retiniano o no. Es un examen estructural. Entonces, cuando nosotros clasificamos la retinopatía diabética, vamos a clasificarlo en dos grandes grupos. La retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa, ¿no? Antes de todo esto está, pues, cuando no encontramos nada, retinopatía diabética de fondo, ¿ya? Pero no proliferativa y proliferativa. Y la no proliferativa se divide en leve, moderada y severa o pre-proliferante, ¿ya? Y la retinopatía diabética proliferativa se va a dividir también en retinopatía diabética proliferativa moderada, con alto riesgo y avanzada. Bien, entonces, una retinopatía diabética leve no proliferativa es cuando solamente hay microaneurismas, no proliferativa leve. La proliferativa, no, retinopatía diabética severa, pero no proliferativa, es cuando hay 20 o más hemorragias interretinales en 4 cuadrantes, arreciamiento venoso en 2 cuadrantes e IRMA en un cuadrante. La regla del 4, 2, 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa desde una leve a una severa? La aparición de una serie de signos. Por ejemplo, en lo que es la retinopatía diabética no proliferativa moderada, ¿qué esperamos encontrar? ¿Qué signos? ¿Hay otra clase después? ¿Sí? ¿Qué signos encontramos en una retinopatía diabética no proliferativa moderada? Microhemorragias, menos de 20. Puede haber microaneurismas. A eso puede sumarse microhemorragias, exudados duros, exudados blandos, ¿no? Puede haber, lo que dice, es más leve pero menos que la severa. Ya, pues, entonces, si en la severa hay hemorragias en parche en 4 cuadrantes, si hay arrasoramiento venoso en 2 cuadrantes e IRMA en un cuadrante, entonces la no proliferativa es moderada, de que haya hemorragias en parches en 2 cuadrantes, que haya arrasoramiento venoso en un cuadrante y que no haya IRMA. ¿Listo? Y cuando hablamos de retinopatía diabética proliferativa, ¿qué signo? ¿Va? ¿Cuál? Presencia de neovasos, sencillo. Tiene presencia de neovasos, eso ya es proliferativo, enfermedad grave. ¿Ya? Entonces, está sencillo. ¿Que habrá todo lo anterior? Probablemente. Claro. Pero nosotros encontramos neovasos, los demás ya no nos importan. Eso es grave. ¿Ya? Y en cuanto al tratamiento, se dice que en el Perú debiéramos dar tratamiento
en la no proliferativa entre moderada a severa. En Estados Unidos, con la severa, con la presencia de neovasos, con la proliferativa. ¿Ya? Pero es que tiene un mejor sistema de lo que es salud primaria, pero nosotros no. Pues. Si nosotros encontramos a un paciente con retinopatía diabética no proliferativa severa, el próximo control está con retinopatía diabética proliferativa, o de repente ya con hemorragia vítrea o con desprendimiento de retina en transición. ¿Ya? Vamos a quedarnos acá porque ya falta poco, pero para